Bien, alumnos, en esta oportunidad vamos a resolver un problema donde tenemos dos placas paralelas. Ojo ahí, escuchen, dos placas paralelas que se representa un condensador, el cual tiene una distancia de separación, tiene un área entre ellas, hay una superficie entre ellas, ¿correcto? Una superficie. Hay una distancia de separación también. No te olvides que este condensador tiene una superficie. Hay una distancia de separación entre ellas, ¿correcto? Ya está. Y este condensador está conectado a una fuente. A una fuente. Como habrás visto en el video, una fuente. En este caso, la fuente va a tener un determinado voltaje. El voltaje que le vamos a dar a esta fuente, en este caso es un voltaje inicial que es igual a 3000 voltios, ¿de acuerdo? 3000 voltios. Entonces, como te habrás dado cuenta, esta fuente es una fuente de corriente continua. Aquí vamos a tener al polo positivo, ¿no? Y aquí tenemos al polo negativo. Por lo tanto, los negativos vienen y se reordenan en esta placa. Ahí está. Los positivos hacen lo mismo, ya está. Se reordenan y se cargan esta placa, que puede ser de distintas sustancias. Puede ser aluminio, puede ser bronce. Lo importante es que puedan conducir la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, después de conectarlo, después de un cierto tiempo, ¿no? Esto se va a hacer lo siguiente. Se va a insertar entre las placas, ojo acá, ya cortamos. Cuando cortamos en esta parte, aquí el alambre se desconecta, ¿correcto? El alambre se desconecta automáticamente. En ese caso ya no hay alimentación. Acá hay un corte. ¿De acuerdo? Hay un corte. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Este condensador está cargado e internamente vamos a llenarle una sustancia. Aquí se pone plástico. Vamos a llenarlo de una lámina de plástico, un aislante. Aquí se va a poner plástico, ¿correcto? Plástico. Nos piden analizar qué sucede cuando se pone plástico dentro de esta placa. Cuando se pone plástico dentro de esta placa, se observa que el voltaje cambia, Se ha puesto plástico y el voltaje nuevo, cuando se ha puesto el plástico, dice que reduce a 1000 voltios. Se reduce el voltaje a 1000 voltios cuando se pone el plástico. Entonces, a partir de eso, nos piden calcular en principio nos piden calcular la primera parte, dice la capacitancia original, ¿de acuerdo? La capacitancia original. Luego nos piden calcular la otra magnitud física, la carga en cada, la carga Q, ¿de acuerdo? Inicial, obviamente, en cada placa, la carga Q. Posteriormente nos van a pedir la parte C, la capacitancia nueva, porque recuerda que se le va a poner plástico. Hay una capacitancia inicial, hay una carga inicial, hay una capacitancia cuando aparece el plástico, ¿de acuerdo? Hay una capacitancia. También nos piden la constante dieléctrica. Nosotros debemos recordar de que esta sustancia, al insertarse, debe tener una constante dieléctrica. El plástico tiene una constante dieléctrica, ¿de acuerdo? Y también nos piden calcular la permitividad del dieléctrico. La permitividad. Recuerda que la permitividad se puede calcular del vacío, la permitividad eléctrica de la sustancia. En este caso nos piden la permitividad eléctrica, la permitividad
dieléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esas ideas nosotros vamos a dar paso a la solución. Nosotros sabemos, por teoría, que la capacitancia inicial es igual a la permitividad por el área sobre la distancia. ¿Correcto? A nosotros nos decían que el área de la placa era 2000 centímetros cuadrados. Aquí está. 2000 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? 2000 centímetros cuadrados. La distancia entre las placas nos decían que era igual a 10 centímetros. No, es 1 centímetro. 1 centímetro. 10 centímetros es mucho. Entonces, a partir de ello, podemos establecer el cálculo. Multiplicamos E sub 0, recuerda que es una constante, vale 8.85. 8.85 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Faradios por metro. Esto multiplicado por el área, 2000 centímetros cuadrados. Si nosotros convertimos los 2000 centímetros cuadrados a metros, eso tú lo puedes calcular, es igual a 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados. Que convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. No olvides que un metro cuadrado, por aquí lo voy a poner, un metro cuadrado es igual a 100 al cuadrado, o sea, 10.000 o 10 a la cuarta centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y la distancia, un centímetro en metros es 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, a partir de ello nosotros podemos obtener la capacitancia inicial. Y sale 177 picofaradios. ¿Correcto? La capacitancia entonces original es 177 picofaradios. Pero no olvidar que esta capacitancia inicial es cuando no se pone la sustancia. ¿De acuerdo? Cuando no hay plástico. Por lo tanto, nosotros a partir de ello podemos calcular también, a partir de la capacitancia inicial, a partir del voltaje inicial, ¿correcto? Podemos calcular la parte B, porque aquí nos piden es calcular la parte A. Ahí está. ¿Cómo hacemos para calcular la parte B? Nosotros decimos que la carga que se genera va a ser igual a la capacitancia inicial por el voltaje inicial. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos la capacitancia inicial, que es 177 picofaradios, lo multiplicas por el voltaje inicial, que es 3000 voltios. Y el resultado de esa multiplicación, multiplicarlo todo con tu calculadora, saldrá 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs. No te olvides que la multiplicación de faradios por voltios me sale coulomb en el sistema internacional. Y si queremos ponerlo todavía en microcoulombs, esto es 10 a la menos 6 por 10 a la menos 1. Sería 0.531 microcoulomb. No olvides que vamos calculando la capacitancia y la carga en el vacío, cuando no hay nada de plástico. Ahora, nos piden calcular la parte C, la capacitancia del dieléctrico, cuando aparece la capacitancia del condensador cuando se pone plástico. Entonces, cuando se pone plástico, tú recuerda que la capacitancia lo vamos a encontrar así, para la parte C. Para la parte C, la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿correcto? A la carga que se ha generado. Yo te pregunto, ¿cuánto es la carga que se ha generado? Esta es la carga, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a poner así. La carga nueva es
¿Cuánto es la carga nueva? La carga nueva es 5.31 por 10 a la menos 7. 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Correcto? No te olvides que es capacitancia y es coulomb sobre el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que se genera cuando aparece el dieléctrico? 1000 voltios. ¿Correcto? 1000 voltios. Entonces, no te olvides que coulomb sobre voltaje me da faradios. Entonces, al dividir esto, tenemos la nueva capacitancia. La capacitancia que vas a obtener ahora es 531, ¿qué cosa? Picofaradios. Entonces, si tú observas la capacitancia nueva con la capacitancia inicial, mira, la capacitancia en el vacío era 177 picofaradios y la capacitancia con dieléctrico es 531 picofaradios. Esta relación de esta capacitancia en el vacío y la capacitancia con el dieléctrico nos permite encontrar la constante dieléctrica. Recuerda que ya calculamos la capacitancia con dieléctrico. Pero hay una relación para encontrar la constante dieléctrica. ¿Cuál es esa relación? Para resolver ello nosotros decimos que el cálculo de la constante dieléctrica se obtiene dividiendo la capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia en el vacío. A partir de ello, tú puedes decir lo siguiente. Dividimos la respuesta del problema C, que es 531 picofaradios, entre la capacitancia en el vacío, 177 picofaradios. Si tú te das cuenta, se dividen, se cancelan, acá se cancelan las expresiones, se cancelan los picofaradios, y esta cantidad al dividirse, ¿sale cuánto? Sale 3. Es una cantidad adimensional. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, nos piden calcular la permitividad del dieléctrico. Nosotros debemos saber, para calcular la parte D, la permitividad del dieléctrico, la parte E, la permitividad del dieléctrico es igual a K veces la permitividad en el vacío. Siempre va a darse esa relación. Entonces, esta cantidad E, nosotros podemos calcularlo multiplicando la constante K, que es igual a 3, multiplicado por la permitividad del vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Obviamente las unidades de esto es coulomb por newton sobre metro cuadrado, ¿no? Este es coulomb sobre newton por metro cuadrado. Entonces, esa permitividad va a ser igual a ¿cuánto? A 2.66 multiplicado por 10 a la menos 11. Sería coulomb sobre newton por metro cuadrado. Bien, estimados alumnos, esa es la parte importante de lo que es el estudio de celdas cuando aparecen en el vacío y con dieléctrico. Ahora, a partir de esto nosotros podemos calcular también ya las energías del dieléctrico, la energía del condensador, la energía con dieléctrico, la energía sin dieléctrico. También se puede calcular la densidad de energía. La densidad de energía, no olvides que es la energía que tú calculas entre el volumen, porque está hablándote de densidad. Ahora, es importante que tú continúes con tu investigación en lo que es celdas eléctricas, porque también no olvides que en estas placas se genera un voltaje inicial y un voltaje final.
Por lo tanto, va a haber un campo eléctrico inicial y un campo eléctrico final. No olvides que hay una relación entre el campo eléctrico que se genera en esta sustancia y el voltaje. El campo eléctrico, el voltaje y la distancia tienen una relación muy importante que se va a tener que trabajar en celdas. Entonces, vas a tener un campo eléctrico inicial y un campo eléctrico final. Hasta aquí, chicos, es la parte de lo que es un condensador con dieléctrico. Gracias.